¿Te acuerdas de Rocket Power, competencia en Nueva Zelanda? Creo que iremos a Nueva Zelanda. Todo gracias a mis increíbles atrapadas. Y es que obviamente conoces a Rocket Power, por ende no hablaré de ella en sí, sino en uno de sus especiales que la verdad no se habla mucho. Recuerda dejarme tu like si te ha gustado el vídeo, así como tu suscripción al canal si te gusta el contenido, pues así me ayudas mucho a traer más videos de manera constante y seguir creciendo. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Antes de empezar con el resumen, déjame contarte algo sobre Rocket Power. Rocket Power es una serie de animación estadounidense lanzada al aire el 16 de agosto de 1999 por Nickelodeon, siendo creada por la compañía del matrimonio húngaro-americano Arlen Klasky y Gabor Zupo. Tal vez conozcas a Klasky Zupo Inc. por su mayor creación, los Rugrats. El especial del que te hablaré forma parte del tramo final de la segunda temporada, siendo 3 episodios de 20 minutos, casi como si fuera una película que fue transmitida por el bloque de Nick Cine, allá en el año 2005. Esto no era la primera vez que pasaba, pues el final de la serie, que trataba sobre la trama de Zona Gravedad Cero y la boda de Raimundo, también se transmitió de esa forma, como si se tratase de un especial de Nick Cine. Pero como ya sabemos de qué se trataba Rocket Power, déjame hacerte un resumen de este especial. Todo empieza con los chicos tratando de llevar una entrega a tiempo, mientras deben evitar a Lars, quien trata de perjudicarlos para que fracasen en su misión. Afortunadamente para ellos, Otto logra llegar a tiempo recibiendo el respectivo pago y hasta una propina. Creo que iremos a Nueva Zelanda. Tras esto, se revela que la cabaña de la playa estaba haciendo este tipo de delivery extremo para recolectar dinero y viajar a Nueva Zelanda, para participar en una nueva edición de la competencia Waikakumacao. De nuestro equipo a los Juegos Juveniles de Waikakumacao en Nueva Zelanda. Raimundo cuenta que él y Tito participaron en la primera edición del certamen, en donde Raimundo estuvo a nada de ganar, pero fue derrotado en la última instancia por el neozelandés Chester McGill, siendo este último declarado el primer príncipe de Waikakumacao. Aquí empieza el primer conflicto, en donde Raimundo pondrá una gran responsabilidad en los hombros de los chicos, principalmente en Otto. No, escucha, Otto, debes estar preparado, concentrado, jamás puedes estar seguro. Viajando a Nueva Zelanda, se nos mostrará la subtrama de Tito, que quiere probar la vejenita, un aderezo del que quedó fascinado en su primer viaje al país de los kiwis, así como la de Twister, que piensa que en Nueva Zelanda todo pasa al revés porque el clima es distinto, el horario es distinto y conducen por el lado contrario del carril. Al llegar a Nueva Zelanda, el anfitrión del torneo le dice a Raimundo que es recordado en el lugar como el primer perdedor en la historia del certamen, además de reencontrarse con Chester McGill, quien se presenta como el nuevo presidente del comité organizador de la competencia. En ese momento, Chester presenta a su hijo Theodore, al que presenta como el principal candidato al título, así como a su equipo el más fuerte. Las reglas de la competencia serán evaluar a los competidores tanto de manera individual como colectiva. Habrá tanto un equipo ganador como un competidor individual ganador, quien será declarado el nuevo príncipe de Waikakumacao. O princesa Waikakumacao. Corrección aceptada. Y por lo que se verá más adelante, esta última distinción parece ser más importante que la colectiva. Antes de empezar la competencia, se deja en claro que Raimundo tiene mucho favoritismo porque Otto gane la competencia, sin importar que su hija mayor, Reggie, también está compitiendo, así como Twister y Sam. En la primera competencia, los participantes entrarán a unas cápsulas burbujas para ir colina abajo por una montaña. Bastante peligroso en muchos aspectos si me lo preguntan, pero esa es la esencia de Rocket Power. En fin, una vez llegan al primer punto de la montaña, harán el recorrido final en BMX, lo cual todos hacen. Al llegar a la etapa de las bicis, Otto y Theodore toman mucha ventaja y van compitiendo codo a codo, hasta que llegan a una curva cerrada muy difícil de tomar. Pero ya conocemos que a pesar de su nulo sentido común, Otto es el más talentoso de los chicos, tomando la curva de manera perfecta y llegando en primer lugar del primer reto. Es en este momento en donde nos vamos dando cuenta del principal problema que tendrán nuestros protagonistas para alcanzar la gloria. Sus rivales serán ellos mismos, en especial la tensión en el egoísmo de Otto y el favoritismo que tiene por parte de Raimundo. Es en este momento que Chester McGill le dice a Theodore que no puede darse el lujo de perder las siguientes competencias.
Luego de esto vemos que alguien durante la noche altera la patineta de Otto. En el segundo día, esta vez los competidores deberán ganar una competencia de balsa en equipos. Gracias a los conocimientos del calamar, nuestros héroes toman un atajo un poco turbulento, pero efectivo que los hace tomar la delantera. Luego se ven en aprietos para hacer el relevo para la segunda etapa de la carrera, pero esta vez es Twister quien ayuda. Es así como llegan a la etapa de patineta. Como era de esperarse, Otto va a la cabeza. Y no solo eso, va tan rápido que parece romper el récord del certamen. Sin embargo, Twister le avisa a Otto que su rueda está por salirse, y eso pasa, haciendo que Otto caiga y sea superado por Theodore. ¡Tu rueda! ¡Oh, no! Al llegar los chicos en su ayuda, se da la primera pelea entre Otto y Reggie, porque Reggie se niega a prestarle su patineta para que Otto recupere ventaja, siendo ella la que se adelanta para alcanzar el primer lugar. Twister le da su patineta a Otto mientras Sam se queda con la brillada, reparándola con un collar que le había dado el anfitrión al caerle muy bien. Al final de la carrera, Theodore y Reggie empatan en el primer lugar. Esto, en lugar de causar alegría a Raimundo, le preocupa porque Otto perdió y se accidentó, haciendo que Reggie tenga una mezcla de envidia y tristeza porque su padre no parece apoyarla. El tercer reto será una carrera de windsurf. Chester McGee le dice a Theodore que debe tener cuidado porque los deportes acuáticos son la especialidad de nuestros amigos. Por ende, se ve a alguien cambiar el mapa de Otto. Durante la competencia, y guiado por ese mapa, Otto termina chocando con un montículo de arena, haciendo que vuelva a perder ventaja, mientras Reggie toma ventaja para ser la ganadora del reto y estar a nada de ponerse en primer lugar por el título individual. Pero al ver que a Raimundo le importa poco que ella esté por ganar y que está lamentándose por Otto, esta se tira de su tabla y deja que Theodore le gane la carrera, y además se ponga como líder individual. Tras esta acción, Raimundo cabreado le reclama a Reggie que está estorbando a Otto, a lo que ésta finalmente explota y le dice sus verdades sobre que solo ama a Otto, mientras a ella la hace menos. Especialmente tu hermana, cuyo nombre no recuerdo muy bien porque lo único que me preocupa es Otto. Tras ver su error, Raimundo habla con Reggie para pedirle perdón, y para decirle que le dará todo su apoyo tanto a ella, a Otto y a todo el equipo para que puedan lograr ganar la competencia. Esto a su vez, también Otto milagrosamente entra en razón, haciendo las paces con Reggie y con Twister, y dejando en claro que no importa quién sea el ganador individual, lo importante será que ganen como un equipo y como familia. En la última competencia será una carrera colina abajo en skateboarding, la competencia que Raimundo perdió en su participación hace años. McGill le dice a Theodore que deberá tomar un atajo secreto que le ayudará a ganar, así como él lo hizo hace años. Theodore no está convencido de hacer trampa, pero se siente presionado por su padre. La competencia inicia y con los chicos tomando ventaja, eso hasta que Twister tiene un accidente y se lastima un tobillo. Los chicos van a auxiliarlo, y Otto, en un acto heroico y de deportista grande, le dice a Reggie que ella le compita a Theodore porque él ayudará a Twister a terminar la carrera, lo que la hermana mayor acepta y se pone en marcha. Theodore, entre dudas, toma el atajo, y lo que le hace superar por poco margen a Reggie. Mientras Otto y Twister bajan, Twister se separa y se va por el atajo secreto, viendo que ha tomado ventaja aunque aún lejos de Reggie y Theodore. Entre un final infarto, Theodore parece ganarle por poco a Reggie, quien llega en segundo lugar, haciendo que por puntos en equipo, nuestros amigos ganen la competencia por equipos, pero sea Theodore el ganador individual y por ende el nuevo príncipe de Waikaku-Macao. Al entregar las respectivas medallas de reconocimientos, Theodore, en un acto honesto y contra su padre, admite que hizo trampa y no aceptará el título. Esto hace que en un arranque de ira, Chester McGill acepte que tomar ese atajo secreto es lo que le hizo ganar la primera edición. Ha estado en la familia desde que lo tomé en la primera competencia Waikikamuka que yo. ¡Ya sabía que habías hecho trampa! Al hacer estas declaraciones, el comité declara a los Rockets no solo ganadores en equipo, también los nuevos príncipes y princesa Waikaku-Macao, pues tanto Reggie como Otto están empatados en puntos. También se les ha retirado el título a McGill, para dárselo a Raimundo después de muchos años. La aventura de nuestros héroes termina cuando vuelven a Costa del Pacífico con sus medallas, una gran aventura en sus recuerdos y mucha dotación de Behemita. Pero ven que la cabaña del océano ha sido transformada por la señora Violet, a quien habían dejado a cargo del restaurante. En el doblaje para España de este especial, Sara Vivas es Otto, Isaac Samenjíbar como Reggie,
Marisa Marco como Twister, Miguel Zúñiga como Raimundo y Juan Perucho como Tito. Para el doblaje español de Hispanoamérica, Isabel Martiñón es Otto, Cristina Hernández es Reggie, Raúl Garduño es Twister, Laura Torres es Sam, Enrique Cervantes es Raimundo y Humberto Vélez es Tito. En su idioma original, Joseph Ashton es Otto, China Fox es Reggie, Ulises Cuadra es Twister, Gary Leroy Gray es Sam, John Kassir es Raimundo y Ray Boom Matai es Tito. ¿Y tú recordabas este especial de Rocket Power? ¿Te gustó? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.